el 14 de junio en diputados fue aprobada la legalización del aborto, y escuchando a mucha gente que se había indignado con la representación de los diputados en sus diferentes posturas, claro, no conocían de que iban a votar de tal o cual forma, otros habían manifestado públicamente que iban a votar de un sentido, y en el momento, a los 10 minutos antes de la votación, cambiaron su voto. Entonces, escuchando esa indignación y viendo de que no había sido escuchada la gente, básicamente, o se había sentido defraudada en su representación, porque no había sido informada al momento de votar cómo iba a actuar tal o cual diputado frente al tema del aborto, porque no fue motivo de campaña en las elecciones 2015 y 2017, fue que me pareció sano, honesto, transparente y democrático presentar un proyecto de ley buscando justamente una consulta popular vinculante, porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 40, así lo autoriza. ¿Qué dice la ley? Cuéntele a la gente que quizás no conozca esta posibilidad. La Constitución Nacional, en la reforma del 94, que ayer fue invocada por la mayoría de los senadores por un lado y por el otro. Bueno, es nuestra Constitución, claro. Obvio. Exactamente, sí, no, es lógico, pero la reforma del 94 fue ponderada en el sentido de como que era algo innovador, como algo moderno, ¿no? Yo soy constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, así que el tema lo conozco de profundidad, pero me llamó la atención cómo se la quiso utilizar como chicle en diferentes argumentos de un lado y para el otro. Pero bueno, lo cierto es que la Constitución nuestra establece expresamente de que se puede consultar al pueblo sobre temas, proyectos de ley, y esa consulta la tiene que decidir la Cámara de Diputados como Cámara de Origen con el Senado o el Presidente de la Nación a través de un decreto respectivo. Y esa convocatoria tiene que establecer preguntas concretas para que el pueblo se pronuncie por el sí o por el no, ¿no? Entonces, mi proyecto concreto está dirigido a preguntarle a la sociedad si está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación. Esa sería la pregunta concreta, que lo hecho sería la legalización del aborto, que es lo que se propuso el diputado, ¿no? ¿Y la respuesta es sí o no? Punto. La respuesta es sí o no, o punto. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque usted habló de qué semana, 12, 14... 14 semanas, que es lo que fue aprobado en diputados. O sea, yo le preguntaba al pueblo si estaba de acuerdo con lo que se había aprobado en diputados. Menciona eso. Porque la Constitución nos dice que uno tiene que poner en consideración del pueblo un proyecto de ley o una media sanción. En este caso era una media sanción que había sido sancionada en ese momento. ¿Y vinculante qué significa? Cuéntele a la gente. Vinculante significa de que el resultado de la votación vincula a la decisión del Congreso. O sea, que si la decisión es por el sí, el Congreso queda convalidada la decisión tomada por diputados. Ambas cámaras tienen que ir por ese sí. Exactamente, ambas cámaras tienen que ir por ese sí, porque ese es el criterio que establece nuestra Constitución. Una figura que no ha sido usada, salvo antes de la reforma del 94, con el tema de Alfonsín. Tú recordarás el famoso tema del Bigle, en donde en el año 1984 se convocó voluntariamente. Esto fue una consulta popular voluntaria, no vinculante, y de 18 millones de electores que estaban habilitados en ese momento, 12 millones de argentinos fueron a votar voluntariamente, con lo cual demuestra que el pueblo argentino, aun cuando era casi una encuesta popular la que se había hecho en ese momento, tenía interés y vocación de participación. ¿Y esta consulta popular vinculante que usted propone sería obligatoria o sería voluntaria? No, obligatoria, porque la Constitución obligatoria. ¿Y cuándo usted imagina debería hacerse? ¿Con la próxima elección presidencial? Yo puse una fecha concreta en la ley. El 11 de noviembre puse yo, por entender de que era el 11 de noviembre de este año, porque hay que poner una fecha dentro de lo que... de este año. Sí, porque yo entiendo de que era una forma en que la ciudadanía podía abocarse exclusivamente a este tema. Si lo mezclamos con una elección general, es como que se mezclan otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, como este es un tema muy fundamental para la República Argentina, estamos hablando de un derecho esencial. No estamos hablando de un derecho fundamental, estamos hablando de un derecho esencial. Los derechos esenciales son basales, son derechos que hacen a la existencia del ser humano. Y estamos hablando de la vida, ¿no? Totalmente. A ver, ¿cómo le pregunto esto? Por un voto
¿Se gana o se pierde? En la consulta popular. En la consulta popular. Sí, ahí no hace falta que la diferencia... Yo que para la presidencial, para ganar la presidencial, hace falta 40 y diferencia de 10 o mayor de 45. En este caso es a matar o morir, digamos, a todo o nada. Un voto a simple pluralidad de sufragio, como se dice normalmente, aunque la ley que lo regula establece la mayoría de la participación del electorado. O sea que tiene que participar el 60% del electorado para que sea válida. Mínimo el 60, o sea, es obligatoria, pero mínimo el 60 tiene que votar. Exactamente. Sí, que participa. Obviamente que ese 60 lo superamos largamente. Como dije, en el tema del BIGLE, el 60% se superó largamente en la votación, que no era obligatoria ni vinculante. ¿Y si su proyecto ahora dónde está? ¿Está en qué comisión? Y pasó a Comisión de Asuntos Constitucionales, y es donde allí está, por ahora, bueno, no había sido tratado, obviamente, porque estábamos en todo este proceso, pero bueno, veremos cómo siguen las alternativas. He escuchado a algunos de los defensores de la legalización del aborto, quizás como un manotazo de abogado anoche, decir de que querían hacer la consulta popular. Lipovetsky, por ejemplo, el abortista, sí. Cuando él se oponía férreamente a el proyecto mío, diciendo de que no, de que básicamente los diputados y senadores no teníamos que lavar la mano. Claro, porque Lipovetsky pensaba que esto salía, entonces ahora como no salió, o como sabía que no iba a salir del Senado, entonces ahora sí, se sube al tren. Bueno, como manotazo de abogado, como se dice normalmente en lo vulgo. Pero lo cierto es que la verdad la tiene la gente, Eduardo. Diputado, buenos días. Soy el doctor Sin, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Diputado, ¿usted tiene idea de cuánto cuesta hacer esto? No hemos hecho proyecciones económicas por el momento, porque primero obviamente tiene que estar la voluntad política para avanzar. Una vez que exista la voluntad política, el tema económico no puede ser un condicionante en un aspecto tan fundamental como la cuestión de la vida. No, pero si no, claro que no. En la política argentina economizamos todo, ¿no es cierto? Ponemos todo dentro del marco de la economía. Igualmente debe salir mucho más barato que una elección presidencial porque es solamente una boleta, no hay infinidad de boletas. Son dos boletas nada más, no hay nada más. O sea, no, diputado, estoy de acuerdo. Discúlpeme que lo interrumpa, estoy de acuerdo, obviamente. No voy a poner, digamos, si solo planteo la posibilidad que planteó Eduardo hace un minuto, de sumarla a una elección de las PASO, por ejemplo. En Europa se hace así. Usted cuando quiere un referéndum popular, aprovecha una política para hacer también el referéndum. La gente no se confunde si acá es sí o no hay demasiado problema. Elegir un candidato y además agregar una boleta adicional no es tan complicado. Lo digo por un problema de que no haya después obstáculos para hacerlo por el tema económico. A esto me refería, no porque que se haga o no se haga. Sí, no conocemos en Estados Unidos, es muy común que a la par de la votación presidencial... Marihuana, se hizo así en California. Sí, miles de temas. Se hacen varios temas, no es uno solo, efectivamente. Pero lo cierto es que, como es un tema importante, o sea, yo no tendría problema de que vaya juntos. Yo estoy diciendo cuál es mi opinión política. Sí, claro. Su opinión es que tendría que hacerse el 11 de noviembre. Exactamente, que tendría que ser separado en este año, aprovechando que la gente ya está motivada con la temática, ha escuchado todas las voces, entonces mezclarla en una campaña electoral en donde se van a tratar otras temáticas y los medios de comunicación también van a estar abocados a otras temáticas. El tema está caliente ahora, eso es lo que quiere decir usted. Mi opinión personal es que el tema está caliente ahora, la gente lo conoce, muchos tienen ya alguna idea sobre la cuestión. Me parece que sería el momento oportuno para que una vez por todas sepamos qué es lo que sucede en la Argentina. Seguro. Eduardo, no podemos seguir votando. Yo no puedo votar por mi hijo, no puedo votar por lo que van a pensar mis nietos, no puedo votar porque... eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Todo eso afecta a la representación. Seguro. Nosotros somos representantes del pueblo, no de nuestra familia. Gente grande diciendo pavadas. Totalmente, eso es una barbaridad. Juan, le agradezco mucho, Gracias, doctor. Gracias, Eduardo. Un abrazo. El doctor Juan Brugue es diputado nacional por... El 14 de junio en diputado fue aprobada la legalización del aborto, y escuchando a mucha gente que se había indignado con la representación
de los diputados en sus diferentes posturas. Claro. No conocían de que iban a votar de tal o cual forma. Otros habían manifestado públicamente que iban a votar de un sentido y en el momento, a los 10 minutos antes de la votación, cambiaron su voto. Entonces, escuchando esa indignación y viendo de que no había sido escuchada la gente, básicamente, o se había sentido defraudada en su representación, porque no había sido informada al momento de votar cómo iba a actuar tal o cual diputado frente al tema del aborto, porque no fue motivo de campaña en las elecciones del 2015 y 2017, fue que me pareció sano, honesto, transparente y democrático presentar un proyecto de ley buscando justamente una consulta popular vinculante, porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 40, así lo autoriza. ¿Qué dice la ley? Cuéntele a la gente que quizás no conozca esta posibilidad. La Constitución Nacional en la reforma del 94, que ayer fue invocada por la mayoría de los senadores por un lado y para el otro. Bueno, nuestra Constitución, claro. Exactamente, sí, que no es lógico, pero la reforma del 94 fue ponderada en el sentido de como que era algo innovador, como algo moderno, ¿no? Yo soy constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, así que el tema lo conozco de profundidad, pero me llamó la atención cómo se la quiso utilizar como chicle en diferentes argumentos de un lado y para el otro. Pero bueno, lo cierto es que la Constitución nuestra establece expresamente de que se puede consultar al pueblo sobre temas, proyectos de ley, y esa consulta la tiene que decidir la Cámara de Diputados como Cámara de Origen con el Senado o el Presidente de la Nación a través de un decreto respectivo. Y esta convocatoria tiene que establecer preguntas concretas para que el pueblo se pronuncie por el sí o por el no, ¿no? Entonces, mi proyecto concreto está dirigido a preguntarle a la sociedad si está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación. Esa sería la pregunta concreta, que lo hecho sería la legalización del aborto, que es lo que se propuso el diputado, ¿no? ¿Y la respuesta es sí o no? Punto. La respuesta es sí o no, o punto. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque usted habló de qué semana, 12, 14... 14 semanas, que es lo que fue aprobado en diputados. O sea, yo le preguntaba al pueblo si estaba de acuerdo con lo que se había aprobado en diputados. Claro. Se menciona eso. Porque la Constitución nos dice que uno tiene que poner en consideración del pueblo un proyecto de ley o una media sanción. En este caso era una media sanción que había sido sancionada en ese momento. ¿Y vinculante qué significa? Cuéntele a la gente. Vinculante significa de que el resultado de la votación vincula a la decisión del Congreso. O sea, que si la decisión es por el sí, el Congreso queda convalidada la decisión tomada por diputados. Ambas cámaras tienen que ir por ese sí. Exactamente, ambas cámaras tienen que ir por ese sí, porque ese es el criterio que establece nuestra Constitución. Una figura que no ha sido usada, salvo antes de la reforma del 94, con el tema de Alfonsín. Tú recordarás el famoso tema del Bigle, en donde en el año 1984 se convocó voluntariamente, eso fue una consulta popular voluntaria, no vinculante, y de 18 millones de electores que estaban habilitados en ese momento, 12 millones de argentinos fueron a votar voluntariamente, con lo cual demuestra que el pueblo argentino, aun cuando era casi una encuesta popular la que se había hecho en ese momento, tenía interés y vocación de participar. ¿Y esta consulta popular vinculante que usted propone sería obligatoria o sería voluntaria? No, obligatoria, porque la Constitución obligatoria. ¿Y cuándo usted imagina debería hacerse? ¿Con la próxima elección presidencial? Yo puse una fecha concreta en la ley. El 11 de noviembre puse yo, por entender de que era el 11 de noviembre de este año, porque hay que poner una fecha dentro de lo que... de este año. Sí, porque yo entiendo de que era una forma en que la ciudadanía podía abocarse exclusivamente a este tema. Si lo mezclamos con una elección general, es como que se mezclan otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, como este es un tema muy fundamental para la República Argentina, estamos hablando de un derecho esencial. No estamos hablando de un derecho fundamental, estamos hablando de un derecho esencial. Los derechos esenciales son basales, son derechos que hacen a la existencia del ser humano. Totalmente. Y estamos hablando de la vida, ¿no? Totalmente. A ver, ¿cómo le pregunto esto? ¿Por un voto se gana o se pierde? En la consulta popular. En la consulta popular.
Sí, ahí no hace falta que la diferencia, yo que para la presidencial, para ganar la presidencial, hace falta 40 y diferencia de 10 o mayor de 45. En este caso es a matar o morir, digamos, a todo o nada. Un voto a simple pluralidad de sufragio, como se dice normalmente, aunque la ley que lo regula establece la mayoría de la participación del electorado. O sea que tiene que participar el 60% del electorado para que sea válida. Mínimo el 60, o sea, es obligatoria, pero mínimo el 60 tiene que votar. Exactamente. Sí, que participa. Obviamente que ese 60 lo superamos largamente. Como dije, en el tema del BIGLE, el 60% se superó largamente en la votación, que no era obligatoria ni vinculante. ¿Y si su proyecto ahora dónde está? ¿Está en qué comisión? Y pasó a Comisión de Asuntos Constitucionales, y es donde allí está, por ahora, bueno, no había sido tratado, obviamente, porque estábamos en todo este proceso, pero bueno, veremos cómo siguen las alternativas. He escuchado a algunos de los defensores de la legalización del aborto, quizás como un manotazo de ahogado anoche, decir de que querían hacer la consulta popular. Lipovetsky, por ejemplo, el abortista, sí. Cuando él se oponía férreamente a el proyecto mío, diciendo de que no, de que básicamente los diputados y senadores no teníamos que lavar la mano. Claro, porque Lipovetsky pensaba que esto salía, entonces ahora como no salió, o como sabía que no iba a salir del Senado, entonces ahora sí, se sube al tren. Un manotazo de ahogado, como se dice normalmente en lo público. Pero lo cierto es que la verdad la tiene la gente, Eduardo. Diputado, buenos días. Soy el doctor Sin, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Diputado, ¿usted tiene idea de cuánto cuesta hacer esto? No hemos hecho proyecciones económicas por el momento, porque primero obviamente tiene que estar la voluntad política para avanzar. Una vez que exista la voluntad política, el tema económico no puede ser un condicionante en un aspecto tan fundamental como la cuestión de la vida. No, pero si no, claro que no. En la política argentina economizamos todo, ¿no es cierto? Ponemos todo dentro del marco de la economía. Igualmente debe salir mucho más barato que una elección presidencial porque es solamente una boleta, no hay infinidad de boletas. Son dos boletas nada más, y nada más. O sea, no, diputado, estoy de acuerdo. Discúlpeme que lo interrumpa, estoy de acuerdo, obviamente. No voy a poner, digamos, si solo planteo la posibilidad que planteó Eduardo hace un minuto, de sumarla a una elección de las PASO, por ejemplo. En Europa se hace así. Usted cuando quiere un referéndum popular, aprovecha una política para hacer también el referéndum. La gente no se confunde si acá es sí o no hay demasiado problema. Elegir un candidato y además agregar una boleta adicional no es tan complicado. Lo digo por un problema de que no haya después obstáculos para hacerlo por el tema económico. A esto me refería, no porque no sé qué se haga o no se haga. Sí, no conocemos en Estados Unidos, es muy común que a la par de la votación presidencial... Marihuana, se hizo así en California. Sí, miles de temas. Se hacen varios temas, no sé, eso no solo, efectivamente. Pero lo cierto es que, como es un tema importante, o sea, yo no tendría problema de que vaya juntos. Yo estoy diciendo cuál es mi opinión política. Claro. Su opinión es que tendría que hacerse el 11 de noviembre. Exactamente, que tendría que ser separado en este año, aprovechando que la gente ya está motivada con la temática, ha escuchado todas las voces, entonces mezclarla en una campaña electoral en donde se van a tratar otras temáticas y los medios de comunicación también van a estar abocados a otras temáticas. El tema está caliente ahora, eso es lo que quiere decir usted. Mi opinión personal es que el tema está caliente ahora, la gente lo conoce, muchos tienen ya alguna idea sobre la cuestión. Me parece que sería el momento oportuno para que una vez por todas sepamos qué es lo que sucede en la Argentina. Seguro. Eduardo, no podemos seguir votando. Yo no puedo votar por mi hijo, no puedo votar por lo que van a pensar mis nietos, no puedo votar porque... eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Todo eso afecta a la representación. Seguro. Nosotros somos representantes del pueblo, no de nuestra familia. Gente grande diciendo pavadas. Totalmente, eso es una barbaridad. Juan, le agradezco mucho, Gracias, doctor. Gracias, Eduardo. Un abrazo. El doctor Juan Brugue es diputado nacional por... El 14 de junio en diputado fue aprobada la legalización del aborto, y escuchando a mucha gente que se había indignado con la representación de los diputados en sus diferentes posturas, no conocían de que iban a votar de tal o cual forma, otros habían manifestado públicamente que iban a votar de un sentido y en el momento, a los 10 minutos antes de la votación, cambiaron su voto.
Entonces, escuchando esa indignación y viendo de que no había sido escuchada la gente, básicamente, o se había sentido defraudada en su representación, porque no había sido informada al momento de votar cómo iba a actuar tal o cual diputado frente al tema del aborto, porque no fue motivo de campaña en las elecciones del 2015 y 2017, fue que me pareció sano, honesto, transparente y democrático presentar un proyecto de ley buscando justamente una consulta popular vinculante, porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 40, así lo autoriza. ¿Qué dice la ley? Cuéntele a la gente que quizás no conozca esta posibilidad. La Constitución Nacional en la reforma del 94, que ayer fue invocada por la mayoría de los senadores por un lado y para el otro. Bueno, es nuestra Constitución, claro. Exactamente, sí, no es lógico, pero la reforma del 94 fue ponderada en el sentido de como que era algo innovador, como algo moderno, ¿no? Yo soy constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, así que el tema lo conozco de profundidad, pero me llamó la atención cómo se la quiso utilizar como chicle en diferentes argumentos de un lado y para el otro. Pero bueno, lo cierto es que la Constitución nuestra establece expresamente de que se puede consultar al pueblo sobre temas, proyectos de ley, y esa consulta la tiene que decidir la Cámara de Diputados como Cámara de Origen con el Senado o el Presidente de la Nación a través de un decreto respectivo. Y esa convocatoria tiene que establecer preguntas concretas para que el pueblo se pronuncie por el sí o por el no, ¿no? Entonces, mi proyecto concreto está dirigido a preguntarle a la sociedad si está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación. Esa sería la pregunta concreta, que lo hecho sería la legalización del aborto, que es lo que se propuso el diputado. ¿Y la respuesta es sí o no? Punto. La respuesta es sí o no, o punto. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque usted habló de qué semana, 12, 14... 14 semanas, que es lo que fue aprobado en diputados. O sea, yo le preguntaba al pueblo si estaba de acuerdo con lo que se había aprobado en diputados. Menciona eso. Porque la Constitución nos dice que uno tiene que poner en consideración del pueblo un proyecto de ley o una media sanción. En ese caso era una media sanción que había sido sancionada en ese momento. ¿Y vinculante qué significa? Cuéntele a la gente. Vinculante significa de que el resultado de la votación vincula a la decisión del Congreso. O sea, que si la decisión es por el sí, el Congreso queda convalidada la decisión tomada por diputados. Ambas cámaras tienen que ir por ese sí. Exactamente. Ambas cámaras tienen que ir por ese sí, porque ese es el criterio que establece nuestra Constitución. Una figura que no ha sido usada, salvo antes de la reforma del 94, con el tema de Alfonsín. Tú recordarás el famoso tema del Bigli, en donde en el año 1984 se convocó voluntariamente. Esta fue una consulta popular voluntaria, no vinculante, y de 18 millones de electores que estaban habilitados en ese momento, 12 millones de argentinos fueron a votar voluntariamente, con lo cual demuestra que el pueblo argentino, aun cuando era casi una encuesta popular la que se había hecho en ese momento, tenía interés y vocación de participación. ¿Y esta consulta popular vinculante que usted propone sería obligatoria o sería voluntaria? No, obligatoria, porque la Constitución obligatoria. ¿Y cuándo usted imagina debería hacerse? ¿Con la próxima elección presidencial? Yo puse una fecha concreta en la ley. El 11 de noviembre puse yo, por entender de que era el 11 de noviembre de este año, porque hay que poner una fecha dentro de lo que de este año. Sí, porque yo entiendo de que era una forma en que la ciudadanía podía abocarse exclusivamente a este tema. Si lo mezclamos con una elección general, es como que se mezclan otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, como este es un tema muy fundamental para la República Argentina, estamos hablando de un derecho esencial. No estamos hablando de un derecho fundamental, estamos hablando de un derecho esencial. Los derechos esenciales son basales, son derechos que hacen a la existencia del ser humano. Y estamos hablando de la vida, ¿no? Totalmente. A ver, ¿cómo le pregunto esto? ¿Por un voto se gana o se pierde? En la consulta popular. En la consulta popular. Sí, Ahí no hace falta que la diferencia... Yo que para la presidencial, para ganar la presidencial, hace falta 40 y diferencia de 10 o mayor de 45. En este caso es a matar o morir, digamos, a todo o nada. Aquí
simple pluralidad de sufragio, como se dice normalmente, aunque con la ley que lo regula establece la mayoría absoluta de la participación del electorado. O sea que tiene que participar el 60% del electorado para que sea válida. Mínimo el 60, o sea, es obligatoria, pero mínimo el 60 tiene que votar. Exactamente. Sí, que participa. Obviamente que ese 60 lo superamos largamente. Como dije, en el tema del BIGLE, el 60% se superó largamente en la votación, que no era obligatoria ni vinculante. ¿Y si su proyecto ahora dónde está? ¿Está en qué comisión? Y pasó a Comisión de Asuntos Constitucionales, y es donde allí está, por ahora, bueno, no había sido tratado, obviamente, porque estábamos en todo este proceso, pero bueno, veremos cómo siguen las alternativas. He escuchado a algunos de los defensores de la legalización del aborto, quizás como un manotazo de abogado anoche, decir de que querían hacer la consulta popular. Lipovetsky, por ejemplo, el abortista, sí. Cuando él se oponía férreamente a el proyecto mío, diciendo de que no, de que básicamente los diputados y senadores no teníamos que lavar la mano. Claro, porque Lipovetsky pensaba que esto salía, entonces ahora como no salió, o como sabía que no iba a salir del Senado, entonces ahora sí.